Bien, entonces ya vimos que, gracias jóvenes por ser tolerantes. Eh, ya vimos que durante la época reproductiva, al estar altas las concentraciones de melatonina, pues permite que los estrógenos entren en un mecanismo de retroalimentación positivo para que finalmente se dé el pico ovulatorio del LH e induzca la ovulación. Sin embargo, también conocemos que durante este tiempo, ¿verdad?, en la época reproductiva, los estrógenos también pueden estar en mecanismos de retroalimentación negativo. Algo, aunque no es similar, pero sabemos que en el anestro estacional los estrógenos también tienen un mecanismo de retroalimentación positivo. Para ahí recuerden ustedes que cuando la hembra está en anestro estacional, la melatonina está en bajas concentraciones, pero aún estando en altas concentraciones la melatonina, que obviamente estamos hablando de época reproductiva, los estrógenos pueden tener mecanismos de retroalimentación negativo, pero aquí va a estar mediado más que por melatonina, por la concentración de progesterona, y estamos hablando en este caso ya de ciclo estral. Entonces, durante la fase lútea, ¿verdad?, cuando la hembra está en época reproductiva, ¿verdad?, la melatonina está en altas concentraciones, están las condiciones adecuadas por parte de melatonina para que la hembra ovule, ¿verdad? Pero si la hembra está en una fase lútea, ¿qué sucede? Que las concentraciones altas de progesterona no permiten que se dé una adecuada producción de GnRH, ¿verdad? Entonces, a nivel de hipotálamo, las concentraciones de GnRH se disminuyen. Y obviamente, al haber poca GnRH, debe de haber, de igual manera, poca LH por parte de la glándula hipófisis. Al haber poca LH, entonces los folículos ováricos no son estimulados adecuadamente y por tanto la secreción de estrógenos es reducida. Se establece ahí un mecanismo también de retroalimentación negativa de los estrógenos sobre el eje hipotálamo, hipófisis gonadal, pero en este caso el que no está permitiendo que se dé una elevación en esa concentración de estrógenos va a ser la progesterona. Esto ya lo habíamos visto y esto va a suceder durante la fase lútea del ciclo estral. Entonces, una vez que la hembra entra a la época reproductiva, puede tener mecanismos de retroalimentación negativa y mecanismos de retroalimentación positiva ejercido por los estrógenos. Cuando la hembra solamente está en anestro, pues obviamente los estrógenos solamente van a estar en mecanismo de retroalimentación negativo, pero ahí el que lo está influenciando van a ser directamente las concentraciones bajas de melatonina, que no permiten que se dé un aumento en la concentración de estradiol. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces eso es lo que estaría sucediendo para este caso de la estacionalidad ligada a la producción hormonal por parte de melatonina. Bueno, esto es de la fase folicular, lo mismo. Bien, vamos a pasar a ver esto, lo de la época reproductiva. En este caso, la época reproductiva, como bien ya vimos, para el caso de los ovinos, se presenta cuando las horas de oscuridad son mayores, comparativamente hablando, con las horas luz que se presentan durante un día. Entonces, esa época reproductiva es cuando las hembras permiten el apareamiento por parte del macho, ¿verdad? Hay una actividad
sexual por parte de ambos sexos, y nosotros conocemos que quienes presentan época reproductiva son principalmente las ovejas, las cabras, las yeguas. Existen algunas otras especies que presentan estacionalidad, ¿verdad? Entonces presentando una época reproductiva, aparte de estas tres que están ahí citadas, como puede ser el caso de los felinos. Tal vez también se pueda incluir otra especie como sería los caninos, ¿verdad? En el caso de la perra también se puede incluir dentro de este grupo que presentan época reproductiva. ¿Por qué digo que se puede incluir? Porque los estudios no todos son contundentes en aseverar de que las hembras precisamente presenten una temporada de anestro y otra temporada de estros, ¿verdad? Va a depender tal vez en el caso de la perra, va a depender de muchos otros factores. Entonces hay algunos estudios que solamente nos mencionan que hay aumento en la presentación de estros durante algunas temporadas del año, sin dar datos concluyentes de que sea precisamente época reproductiva. Sencillamente se limitan a decir de que hay un aumento en la presentación de estros en ciertos momentos que hay en el año, ¿de acuerdo? Sin dar contundentemente eso de que haya época reproductiva. Y como les menciono, pues dependen de muchos factores, y los estudios fueron hechos en perras ferales, en perro callejero, en perros de raza. Aunque hay pocos estudios, pero sí están muy dirigidos a ese tipo de estudios. Inclusive, bueno, eso a mí me dio pie hace año y medio para precisamente montar un experimento para determinar la estacionalidad para el caso de la perra en esta región, de lo que sería Tulancingo. Ya no lo pudimos continuar porque se nos vino la pandemia. Nosotros habíamos empezado el estudio me parece que en noviembre, ya casi va a ser 2 años, ¿verdad? En noviembre, en octubre, noviembre, más o menos de hace 2 años. Lo empezamos y vino la pandemia, que recuerdan ustedes fue en marzo, y dejamos de tomar muestras. Las muestras que nosotros estábamos tomando eran a partir de los animales que eran llevados a la campaña de esterilización canina, ¿no? Entonces, todos esos que eran de esterilización, se le pedía permiso al dueño para tomar una muestra para citología vaginal, y también se pedía el consentimiento para que nos donaran los ovarios. Entonces nos quedamos con los ovarios y con la muestra citológica de vagina, e íbamos a hacer determinación de la estacionalidad en el caso de la perra. Nos quedamos como con 6 meses, pero 6 meses no sirven, tendría que hacerse durante todo un año el estudio para que pudiéramos obtener conclusiones, ¿verdad? Así muy, muy determinantes. Ya no se pudo, no nos dejaron, no se pudo muestrear porque ya no se permitió que hubiera esa campaña. Los alumnos pues obviamente dejaron de ir, nosotros dejamos de estar acá, todo se detuvo. Entonces ya no pudimos concluir. A mí me hubiese dado mucho gusto poder determinar si aquí, al menos en Tulancingo, existe estacionalidad en el caso de la perra. Pero bueno, ya no se pudo. Ojalá que lo pueda yo retomar en algún momento. Ya estuve viendo, pero no hay las condiciones todavía adecuadas para retomar esto. Entonces, por eso les menciono que tal vez las perras se puedan incluir en algunos casos dentro de este grupo. En el caso de la gata, también tal vez se pueda incluir en este grupo, y eso es principalmente derivado a que los felinos, el gato doméstico, está muy, muy ligado en cuanto a su cercanía
con el ser humano, de tal manera que comparte mucho del fotoperiodo artificial que tenemos nosotros, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ahorita estoy en mi oficina y aunque no tengo ventana, está todo cerrado, pues tengo una luz prendida. Ese es un fotoperiodo artificial. Si yo la mantengo esa luz durante varias horas de la noche, sigo teniendo ahí un estímulo luminoso que va a afectar mis ciclos circadianos, ¿de acuerdo? En este sentido va a afectar, bueno, en el caso del hombre, pues ya no seguía a través de esto, pero si tuviera yo aquí un gato, seguramente se estaría afectando su estacionalidad, ligado del fotoperiodo artificial que está recibiendo junto conmigo. Entonces, por eso les digo que tal vez también pueda entrar en este grupo, ¿verdad? De que presentan estación de apareamiento con una duración variable. Bien, pero sí podemos mencionar, en caso contrario, que los bovinos y los cerdos no tienen temporada reproductiva. Recuerden que bovinos y cerdos son especies que son consideradas de tener una ciclicidad continua, ¿verdad? Son poliéstricos no estacionales, ¿vale? No estacionales, poliéstricos no estacionales. La oveja, la cabra, la yegua son poliéstricos estacionales, ¿vale? Entonces, bovinos y cerdos en cualquier momento del año pueden estar ciclando. Las ovejas, cabras y yeguas generalmente ciclan solamente durante una determinada época del año, con sus variaciones, ¿verdad? Que hemos ya mencionado que una variación mucho va en función del fotoperiodo, de la domesticación, del tiempo de domesticación, de la raza, y existen algunos otros factores más que influyen sobre la estacionalidad. Pero bueno, aquí ya tenemos dos grandes grupos, ¿verdad? Los que definitivamente no presentan época reproductiva y aquellos que sí pueden presentar época reproductiva, ¿vale? Bien, para el caso de la oveja, que es sobre lo que estamos haciendo hincapié, la oveja ubicada en México, hay varios estudios, están hechos los primeros estudios, que son los que están aquí reflejados en estas diapositivas, fueron hechos principalmente en la zona centro de México, ¿verdad? En el Estado de México fueron los primeros estudios, se hicieron algunos estudios ya posteriormente en Yucatán, también ya hay algunos estudios en el norte de México, ¿verdad? También hay estudios en el norte, en zonas áridas, y nosotros, digo nosotros porque en el grupo de investigación en el que estoy, sacamos ahorita un estudio, apenas enviamos a revisión para artículo científico, la estacionalidad reproductiva en rebaños de ovejas en ovinos. Apenas hace 15 días se presentó su examen recepcional, modalidad tesis, un alumno mío, ¿verdad? José Eduardo Barrón, que precisamente presentó estos datos de estacionalidad, ¿de acuerdo? Y se logra observar que sí, efectivamente, de acuerdo a la raza, se presenta estacionalidad principalmente ligada al fotoperiodo, pero también encontramos algunos otros factores que están ligados a la estacionalidad. Pero el principal sigue siendo el fotoperiodo, y depende mucho efectivamente con la raza. Observamos que principalmente en Singilucan hay cruzas, hay muchas ovejas criollas. Menos común es que haya ovejas de pelo, ¿verdad? Entonces, y en esas ovejas de pelo observamos principalmente que tienden a ciclar durante cualquier momento del año, ¿vale? Entonces, bueno, espero ya después incluir esos datos en estas diapositivas cuando ojalá que nos logren, nos permitan publicar, ¿no? Para poder incluir esos datos aquí.
Pero bueno, ovejas Dorset, ¿verdad? Que habíamos visto en el cuadrito de las diapositivas pasadas, cuando estaban ubicados a 53 grados latitud norte en Inglaterra, ¿verdad? Que eran ovejas que efectivamente presentan estacionalidad, ¿verdad? Una época marcada de estros y otra temporada en la cual presentan anestro. Pero cuando estas ovejas, ¿verdad? Bueno, esa raza, Dorset, está ubicada en el Estado de México, que ya vimos que tiene una latitud muy cercana a la que es Hidalgo, ¿verdad? Que son 19 grados norte, presentan una disminución significativa en la presentación de celos, presentando solamente del rebaño en estudio que el 40 y el 30% de esas ovejas están presentando efectivamente una disminución en la presentación de celos durante los meses de marzo, abril y mayo. Y cuando lo compararon esa disminución, la presentación de estros en esos meses, vieron con octubre, vieron que en ese mes de octubre el 94%, casi el 100%, ¿verdad?, de los animales presentan signos de estro, ¿verdad? Entonces aquí observamos que sí hay una reducción en la presentación de los estros. Y recuerdan ustedes, dijimos que la Dorset es estacional y va a presentar su anestro precisamente en primavera, y aquí estamos viendo reflejado eso, ¿verdad? Marzo, abril, mayo. Si bien no todos los animales presentaron anestro, pero sí muchos de ellos presentaron ese mismo anestro, representado como una disminución en la presentación de estros, del 40 al 30%. Hay que tomar en cuenta, jóvenes, que estos animales sirvieron para el estudio, son animales precisamente que se dedicaron solamente para eso. Quiere decir que aunque presentaron signos de estro, no se les dio monta y por tanto no gestaron, al menos durante el tiempo que estuvieron en el estudio. Entonces estuvieron midiendo mes con mes si presentaban signos de estro o no, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí hay un factor que nunca las gestaron y obviamente estaban en estabulación. Había muchas condiciones controladas. En otro estudio, ¿verdad?, de ovejas criollas, ¿sale?, encastadas con Suffolk, ¿verdad? La otra raza pues no se conoce, solamente se dice que es criolla, pero del Suffolk sí conocemos que es una oveja de lana, ¿verdad? Y cuando vimos que su comparación de cuando presentaban el anestro, observamos que efectivamente presentan anestro estos individuos cuando estaban ubicados a una latitud de 52 grados norte. Pero en las condiciones del Estado de México, esa misma raza, ¿verdad?, tienen una disminución en la presentación de estros, principalmente en marzo y abril. Si se dan ustedes cuenta, es un periodo más reducido que el que se obtuvo en las ovejas Dorset, ¿verdad? Entonces no hay total claridad de si estos animales presentaron anestro o no, ¿verdad?, porque solamente se menciona como una disminución en la presentación de estros. Y aquí, bueno, son datos que se les pasan ahí a los investigadores, no nos mencionaron exactamente, pero lograron observar que hubo una disminución en la presentación de estros. Son estudios a lo mejor que les faltan algunos detalles, porque estamos hablando de estudios que se hicieron por ahí de los años 70 o 80, donde ese tipo de datos a lo mejor no eran tan rigurosos para presentarlos en un artículo científico. Sin embargo, bueno, ya nos mostraban precisamente esa tendencia de que este tipo de animales presentan estacionalidad, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí está el dato. Sí hay una disminución en la presentación de estros en animales que tanto su origen
está por arriba de los 35 grados, y cuando están ubicados precisamente a esta latitud por arriba de los 35, en el caso de Inglaterra, que están a 52 grados, presentan estacionalidad. Sin embargo, cuando son transferidos esas razas hacia México, se esperaría que no deberían de tener estacionalidad porque estamos por debajo de los 35 grados norte. Sin embargo, sí presentan una tendencia a presentar anestro y por tanto una época de estro. ¿Vale? En otros estudios, aquí por ejemplo, de ovejas, pero en este caso de pelo, esas ovejas de pelo que fueron incluidas en este estudio fueron una pelibuey, como les menciono, fueron de los primeros estudios que se realizaron en México. Principalmente esto hicieron investigadores de la UNAM, que fueron los primeros en realizar este tipo de estudios. Vieron que esas ovejas pelibuey en una latitud de 21 grados norte, en Yucatán, ¿verdad? Si dan ustedes cuenta, pues tantito más arriba de lo que es Pachuca, ¿verdad? Habíamos mencionado que está más o menos a 20 grados. Es imperceptible, ¿verdad? 19, 20, 21 grados básicamente sería el mismo, ¿verdad? Pero bueno, a 21 grados latitud norte hay una reducción en la presentación de estros en los meses de enero a abril, y solamente hay un 17% de la presentación de estos mismos signos de estros. ¿De acuerdo? Para los meses de mayo a agosto se aumenta la presentación de estros al 95%, y para septiembre, diciembre, el 100% de los animales presentan signos de estros. Si se dan ustedes cuenta, bueno, ya en septiembre claramente, cuando los animales están en el otoño, invierno, ¿verdad? En diciembre, cuando empieza ya el invierno, deberían de estar presentando signos de estro. Estamos hablando de ovejas de pelo que decimos que técnicamente o teóricamente no presentan estacionalidad. Sin embargo, aún así, estas ovejas pelibuey, ¿verdad? Con estos datos, estos investigadores concluyen que la oveja pelibuey presenta estacionalidad reproductiva en esa latitud, a 21 grados norte. ¿Sale? En otro estudio, y de igual manera con ovejas pelibuey, de los mismos investigadores, ¿verdad? De marzo a abril y mayo, presentan 15% de estros, ¿de acuerdo? Sin embargo, aquí ya disminuyeron el error, ¿de acuerdo? El error ligado al efecto nutricional. Aquí ya mantuvieron un adecuado plano nutricional, inclusive lo dieron por arriba, ¿verdad? En un plano nutricional elevado. Entonces ahí ya no tuvieron variación en cuanto a la alimentación, que en condiciones naturales nosotros conocemos que la nutrición cambia mucho, ¿verdad? Entonces ahí ya eliminaron ese factor nutricional y todo el tiempo estuvieron recibiendo el mismo alimento de esos animales y no tuvieron variación en cuanto a la nutrición. Obviamente tampoco tuvieron variaciones en cuanto a la condición corporal. Entonces ya se eliminó ese dato, y aún así se observó que sí hay una disminución en la presentación de estros en los meses de marzo, abril y mayo, ¿de acuerdo? Solamente con un 15%, ¿verdad?, de presentación de esto. Quiere decir que todos los demás, el 85% restante, no presentaron signos de estro, que se pudiera traducir como un anestro, ¿verdad? Que esos animales están presentando anestro, pero no se puede concluir así tan eficientemente, ¿verdad? Porque pues no es el 100% de los animales. Y bueno, como ya habíamos mencionado, el factor principal para que los animales presenten la guía para que presenten estacionalidad los animales,
va a ser el fotoperiodo, por la repetibilidad que va a tener este mismo a través de los años, desde hace muchos, tal vez centenares de años, milenios, pues prácticamente no ha cambiado la longitud del día y tampoco ha cambiado la longitud de las horas luz y de oscuridad. ¿De acuerdo? Entonces, eso permite anticipar y adaptarse a las estaciones del año para los animales, de tal manera que ellos pueden programar, ¿verdad? O pueden tener alguna reserva, como sería la grasa, ¿verdad? Almacenar la grasa durante algunos periodos de mayor abundancia de alimento para poder utilizarla posteriormente cuando ese alimento ya no sea tan abundante, cuando haya escasez, ¿verdad? También les permite adecuar su pelaje, ¿vale? En época de frío o en época de mayor calor, ¿no? Y bueno, claramente lo que estamos mencionando, ¿verdad? Determinar el momento adecuado para su reproducción. Entonces, el fotoperiodo es el principal factor para poder guiarse. Sin embargo, ¿verdad? El ciclo reproductivo es controlado por un ritmo endógeno circa-anual que no solamente es afectado por el fotoperiodo, es el principal, pero no es el único, ¿verdad? Entonces, los animales tienen que llevar un ritmo endógeno circa-anual, se refiere a lo que va a programar, ¿verdad? Durante todo un año. Se guía principalmente por el fotoperiodo, pero a su vez puede guiarse por otros factores, como sería el clima, ¿verdad? La época de lluvias, la época de calor, son factores ambientales, ¿verdad? Climáticos, que ayudan a que los animales puedan programar sus eventos fisiológicos, ¿verdad? Como la presentación de estros, la disponibilidad de alimento de igual manera. Entonces, es otro factor, ¿verdad? Para que pueda programar sus actividades fisiológicas los animales. Si se dan ustedes cuenta, la disponibilidad de alimentos va muy ligado con el clima, llueve o no llueve, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, aunque no tengo el dato aquí concreto, no estoy mirando, pero nosotros encontramos que en Singilucan se tiende a mover un poco la época de partos, adelantarse también un poco la parte de la época de estros, y que coinciden precisamente cuando se realiza la cosecha de lo que allá se cultiva mucho, que es, se me olvidó, se me fue, lo que utilizan para las malteras, la cebada. Sí, se viene el tiempo de cosecha de la cebada, ¿verdad? Y quedan muchos esquilmos. Entonces todo eso lo aprovechan los pastores, ¿verdad? Llevan ahí a sus animales a que se alimenten de esos residuos de las cosechas, y eso ayuda a que se cambie también el tiempo durante el cual se presenten la época de parto, ¿verdad? Principalmente, como les mencioné, ahí nosotros encontramos que sí, es el fotoperiodo, ¿verdad? No hay nada ahí que decir, sigue siendo el fotoperiodo, pero intervienen otros factores, como el que les acabo de mencionar, que sería precisamente la alimentación, que puede ser variable a lo largo del año y puede estar muy regionalizado, como en el caso de Singilucan, donde se pueden aprovechar los esquilmos que quedan de la cosecha de la cebada. ¿Sale? ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes, señoritas? ¿Nada? ¿Siguen conmigo? Sí, profe, ninguna. Sí. Ay, ¿quién habló al último? Creo que ya lo dormí, lo arrulló mi voz, joven. No, aquí seguimos. ¿Sí? Se me hace que sí, lo arrulló mi voz. Vamos a pasar lista.